Aleluya. Señor, mis labios para que proclame dignamente tu evangelio a todo tu pueblo santo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Purificación de mis labios para que proclame tu alabanza. Bien, pueden tomar asiento, por favor. El Antiguo Testamento está lleno de muchas historias interesantes. Cuando comencé a estudiar la Biblia, tenía a mi profesor que pues nos daba las diversas materias, ya sea el Pentateuco, los profetas, y recuerdo que pues uno está comenzando y le preguntamos: profesor, ¿algún libro que nos recomiende para entender la Biblia? Y dijo: sí, hay un libro buenísimo que ustedes pueden leer y que está muy bueno y que lo van a entender perfectamente. Se llama Biblia. Léanla. Entonces ya supimos que el principal manual para estudiar la Sagrada Escritura era la Biblia misma. Bueno, pues me adentré en la lectura de la Sagrada Escritura, en estas historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y una de las historias que a mí me encanta y me gusta repetirla, sobre todo cuando voy celebrando para niños, es la historia que escuchamos en la primera lectura, que es la vocación, la llamada de Samuel. Les voy a poner un poquito en contexto porque también nos va a ayudar para entender el Evangelio en el que hoy hablamos también de San Juan. Bueno, pues resulta que hace muchísimo tiempo había una mamá que no podía tener hijos. Entonces, ¿era mamá o no era mamá? Pues sí, es que después va a ser mamá, ¿bien? Entonces era una mujer que no podía tener hijos y entonces le pide al Señor que por favor le conceda un hijo. Para los israelitas, el hecho de no poder tener hijos era como si fuera un castigo divino, una maldición, es decir, ¿quién sabe qué hiciste tú o tu familia? Pero hay una desgracia y justamente Dios está como castigándote a través de esta esterilidad de no poder tener hijos. Y entonces Ana, consciente de eso, en una ocasión en la que va con su esposo al templo, ella está muy triste y comienza a llorar, comienza a rezar. Y entonces ella apenas si puede mover los labios de la tristeza, está llorando. Y el sacerdote ve cómo está rezando y dice: no, esta creo que se pasó de vino. Se metió a la sacristía y se tomó todo el vino de consagrar, con que razón ya no lo encontraba, ¿no? Entonces va y le dice: Ana, ¿estás borracha? Y dice: no, Señor, yo estoy borracha, pero de toda la tristeza que llena mi alma, no tengo un hijo. Y entonces el sacerdote le dice: tranquila, en un tiempo vendrás aquí con un hijo. Y efectivamente, después de un tiempo, ella concibe y tiene a luz a un niño y le pone por nombre Samuel. Entonces se llena toda la casa de alegría porque ha nacido un niño y llevan al templo una ofrenda y llevan al niño Samuel, al pequeño Samuel, ¿no? Entonces lo llevan ahí de la mano, llegan al templo y el niño ve cómo el sacerdote Eli ofrece el sacrificio y se queda con los ojos abiertos y le dice: mamá, yo me quiero quedar. ¿Cómo que te quieres quedar? Sí, yo me quiero quedar. Ay, pero estás muy chiquito. Y entonces dice: yo quiero ayudar al sacerdote Elí. Y entonces entrega la ofrenda a la mamá, que habrá sido algunos animales, dice que algunas jarras de harina, jarras de aceite, y se queda también ese día Samuel para ayudar al sacerdote Elí.
Podemos decir que es el primer acólito del cual tenemos noticias en la Sagrada Escritura. Y comienza lo que nosotros acabamos de escuchar en la primera lectura. Había un día de fiesta, entonces habían utilizado muchos utensilios para el sacrificio, habían movido sillas, y bueno, pues como buen sacristán, el joven Samuel tenía que acomodar todo. Entonces ya comienza a acomodar, se hace tarde, se cansa, termina de acomodar todo y se va a descansar. Si era tarde, pero no tanto, digamos que estaba todavía declinando el día, dice la Sagrada Escritura que la vela del altar del Señor todavía no se apagaba cuando ya era totalmente noche. Todavía estaba encendida la lámpara de Dios. Estamos hablando como de las 6, 7 de la tarde, cuando Samuel, ya cansado, va a su habitación. Y ahora sí, escuchamos y conocemos esta historia. Él estando dormido, comenzando a quedarse dormido, escucha una voz que le dice: hey, pss, pss, hey, Samuel, Samuel, ¿me escuchas? Entonces dice: Elí. Y seguramente se me había olvidado algo que de recoger y tengo que ir a recogerlo. Entonces se levanta, pasa al templo y toca la habitación de Elí y le dice: sí, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? No, pues yo no te he llamado, ¿no? Sale todo Elí espantado, ¿no? Y dice: no, yo no te he llamado, seguro estás bien cansado, Samuel, vete a dormir. Regresa Samuel y de nuevo se está comenzando a dormir y vuelve a escuchar esa voz: Samuel, 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 ¿me escuchas? Y otra vez se levanta Samuel, va donde está el sacerdote Elí y le dice: Elí, ¿me llamaste? Aquí estoy. Y Elí ya se comienza a preocupar y dice: ay no, como que quién sabe qué tiene, ¿no será sonámbulo niño? Se regresa a dormir y por tercera vez, cuando nosotros escuchamos en la Sagrada Escritura tercera vez o 3 veces, quiere decir que lo llamó completamente, lo llamó en su totalidad, y regresa y le dice: es de que yo escucho una voz, alguien me está llamando. Entonces él dice: ya sé, mira niño, cuando escuchas esa voz tienes que tener mucho respeto, porque esa voz no viene de aquí, no viene de acá, esa voz viene de allá arriba. Y cuando el Señor habla, ese Señor que está allá arriba habla, solo se le puede responder de una manera. Escucha, Samuel, porque te lo tienes que aprender de memoria. Cuando ese Señor habla, solo se le responde de una sola manera. Y se le responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y está atento a lo que el Señor te va a decir. Y entonces Samuel le dice: sí, perfecto. Regresa y vuelve a escuchar esa voz con más fuerza que le dice: Samuel, Samuel, ¿me escuchas? Y le dice, se levanta, se acomoda el pijama, se acomoda el pelo. Le dice: sí, Señor, habla, que tu siervo te escucha. Esa es una de las primeras llamadas, una de toda una historia de hombres y mujeres a los cuales Dios fue llamando a lo largo de la historia. Y así como estuvo el sacerdote Elí, que acompañó al profeta Samuel, que iba a ser grande, en ese momento le reveló que todo lo que él iba a decir iba a cambiar a Israel. Así muchos hombres y mujeres escucharon en un momento determinado esa voz que le decía: Samuel, Joaquín, Ana, Abraham, ¿me escuchas? David, claro que sí, el rey David le tocó de una manera especial. Y volver a escuchar esas palabras de: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Pero era necesario un maestro. Ahora sí, ¿qué tiene que ver todo esto con el Evangelio? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús y se da cuenta que Él es el Mesías, el esperado, el Cordero de Dios que iba a cambiar y que iba a quitar el pecado del mundo, lo deja ir y justamente en ese momento, como el sacerdote Elí le dice a sus discípulos: esa voz que ustedes escucharon, ahí va caminando. Ese es el maestro. Y cuando ese Señor habla, solo se le puede responder de una manera: vayan. Y entonces los 2 hermanos, bueno, aquí está Juan y Andrés, no eran hermanos ellos 2, bien, bueno, ellos 2 salen detrás de Jesús para escuchar su voz. Y dice el Evangelio que Jesús se voltea, los ve y les dice: ¿qué buscan? Y Jesús: vengan y verán. Solamente un detalle, con esto termino, porque es lo maravilloso del seguimiento de Jesús, que nos toca a todos, no solamente a los que estamos llamados a la vida sacerdotal o religiosa. Dice: fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Pero el Evangelio no dice dónde fueron, porque no fueron a ninguna parte. Ellos estuvieron todo el tiempo con Jesús,
Y en definitiva, ese lugar donde Jesús vivía se resume en se quedaron con él. Ese lugar donde Jesús está, y después él va a proclamar en otro pasaje del Evangelio, tal vez ustedes se acuerden, cuando dice, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Él no tenía un lugar fijo donde iba a vivir. Y cuando dice, vengan y vean, no les estaba diciendo, vengan a un lugar concreto, es, vengan conmigo. Y en definitiva, hagan lo que yo les diga. Se quedaron con él ese día. Bien, y ahora sí resuenan nuevamente las voces del profeta Elí, que le dijo a Samuel, cuando ese Señor habla, solo se le puede responder de una manera. Y cuando en mi vida, ante estas circunstancias que nosotros estamos viviendo, en las que sea, uno puede decir, híjole, ¿y Dios me está llamando? ¿Y qué es lo que me quiere decir el Señor? ¿Y será que no será? Y comienzan las dudas. No tener miedo de volver la mirada hacia Dios y escuchar y volverle a decir, habla, Señor. Y habla con fuerza. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y saber que Él nos va a ir mostrando el camino para escuchar su voluntad. Y no tenerle miedo, no tenerle miedo. ¿Y cuál es su voluntad? Es, vengan. Y vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Eso es lo más grande, el poderse quedar con Jesús. Esa es su verdadera voluntad, quedarse con Él. Bien, pues en este domingo vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, la gracia de poder escucharle, tener esa capacidad de escuchar su voz, de no tenerle miedo, de poder decirle, habla, Señor, que tu siervo te escucha, y quedarnos con Él, que es lo más grande que podemos hacer. Que así sea. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer nuestra proclamación de fe.